tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a darle continuidad a las clases. Vamos a seguir con este punto de optimización. Recordemos que ya hemos visto algunos test para saber cuándo es un punto máximo, algún punto mínimo. También tenemos máximos y mínimos globales de la función. Y hemos platicado también de los puntos máximos y mínimos locales de las funciones, ¿no? Que eso fue el último que nos quedamos y platicamos ahí algo de la prueba de la segunda derivada e hicimos unos ejercicios, ¿no? Para una función sencilla y después vimos una función de producción y vimos en qué valores de alfa se necesitaba que tuvieran para que fuera una función convexa, una función cóncava. Entonces es ahí hasta donde nos quedamos y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los puntos de inflexión. Entonces, en ocasiones, en algunas gráficas, algunas funciones que se estudian en economía, pues en algunas partes del dominio las funciones son convexas y en otras partes del dominio, donde está definida la función, son cóncavas esas funciones. Esa misma función en algunos intervalos tiene ese comportamiento convexo y en otro intervalo de ese mismo dominio de la función tiene el comportamiento de manera cóncava. Entonces, cuando pasa esto, cuando sucede esto en una función, pues bueno, ahí tenemos un punto donde cambia el comportamiento de la imagen de la función y por ende pues de la función, ¿no? Entonces cuando hace ese cambio, cuando se muestra ese cambio en la gráfica de la función, nosotros vamos a analizar ese punto donde hace ese cambio la función. Entonces, por ejemplo, pues supongamos nosotros que lo que sucede de manera gráfica, como siempre lo hemos hecho, pues tenemos aquí nuestros valores del dominio y tenemos nuestra función, ¿no? Entonces, lo que en algunas ocasiones sucede es que tenemos este comportamiento de la función y después hace un cambio la función, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, justamente donde tenemos este punto donde hace el cambio la función, esos dos puntos que queremos analizar, qué es lo que sucede ahí en ese punto x0 de la función, ¿no? En un punto particular, donde cambia el comportamiento de la función. Entonces, por ejemplo, estos puntos en los cuales se observa ese cambio son los que nombramos o los que tenemos como puntos de inflexión de la función, ¿no? Entonces, eso es como se ve de manera gráfica, como siempre lo hemos hecho. Bueno, tenemos un término, después vemos qué es lo que sucede de manera visual, esta es la parte gráfica, y después vamos a dar unas definiciones para estos puntos de inflexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner una definición. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener una función tenemos esta función, la cual es derivable dos veces. Entonces, cuando tenemos esto, cuando le pedimos que una función sea derivable dos veces, eso quiere decir que pues existe la segunda derivada de la función y bueno, pues más o menos ya vamos o bueno, sabemos hacia qué camino vamos, ¿no?
vamos a estudiar nosotros el comportamiento de la segunda derivada y como lo hemos hecho antes en algunos otros conceptos, cuando estudiamos el comportamiento de la segunda derivada, regularmente lo que nos interesa es saber el signo de la segunda derivada, ¿no? Para un cierto intervalo. Es así como lo platicamos para las funciones convexas y para las funciones cóncavas, ¿no? Entonces, tenemos una función la cual es derivable dos veces y vamos a tener un punto C. Entonces decimos que C es un punto de inflexión de la función f si existe un intervalo a, b que va a estar centrado en el punto C que nosotros estamos teniendo aquí, tal que se cumple una de las siguientes dos condiciones. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Y pues vamos, ya que le pedimos que la función sea derivable dos veces, pues vamos a hacer la definición de este punto de inflexión conforme a la segunda derivada, ¿no? O tomando como base la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, aquí, este x0 que pusimos de manera gráfica, pues sería nuestro punto C. Y vamos a ver cuál de las siguientes condiciones que pongamos aquí, si cumple alguna de ellas, como dice aquí esta parte, si se cumple alguna de esas dos condiciones, pues vamos a decir nosotros que entonces ese punto C es un punto de inflexión, ¿vale? Entonces, tenemos el inciso A, que es la primera condición, que dice lo siguiente: si la segunda derivada en los valores donde estos valores están entre A y el punto C es mayor o igual a 0 y la segunda derivada para los valores los cuales están entre C y B es menor a 0, entonces este punto C es un punto de inflexión. Esa es una primera condición que si la cumple ese punto, entonces decimos que este punto C es un punto de inflexión de la función. Entonces, ¿qué está diciendo este primer inciso? Bueno, tenemos un intervalo. Primero tenemos un intervalo, ¿no? El cual es A, B. Este intervalo A, B está centrado en el punto C, donde este punto C pues es un punto del dominio de la función. Entonces tenemos el punto C y tenemos el intervalo A, B que está centrado en el punto C. Entonces C es un punto interior de este intervalo. Entonces, si nosotros observamos que para los puntos que están antes del valor C, la segunda derivada en esos puntos es mayor o igual a 0, y para los puntos que están después de este valor C, es decir, entre C y B, la segunda derivada es menor o igual a 0, entonces este valor C o este punto C es un punto de inflexión. Entonces, esa es una primera condición, ¿no? O una de las condiciones que mencionamos aquí, que puede cumplir esa o puede cumplir la siguiente. ¿Qué dice la siguiente? La siguiente lo que dice es esto.
La siguiente condición es algo parecido a la primera, la que tenemos acá arriba, nada más que cambiamos el signo de las segundas derivadas de acuerdo al intervalo que estamos observando. Entonces, por ejemplo, en esta segunda condición decimos, si tomamos los valores x en el intervalo a, c, es decir, para los valores menores a c, y evaluamos la segunda derivada en esos puntos, y observamos que es menor o igual a 0, entonces ya tenemos esta primera parte. Y además de eso, tomamos los valores después de este punto c, esos valores x después de este punto c, y evaluamos la segunda derivada en esos valores y es mayor o igual a 0 y se cumplen estas dos condiciones, entonces nosotros vamos a poder decir que este punto c es un punto de inflexión de la función, ¿vale? Entonces, como dice la definición, si este punto c cumple, o mejor dicho, si el intervalo a, b centrado en este punto c cumple alguna de estas dos condiciones, es decir, puede cumplir la primera o la segunda, si cumple alguna de ellas dos, entonces decimos que ese valor c es un punto de inflexión de la gráfica. O sea, cumpliendo a o cumpliendo b, nosotros ya podemos decir que es un punto de inflexión. No necesariamente se deben de cumplir las dos. Y de hecho creo que no... Bueno, de hecho si se cumplen las dos, no debería de funcionar. Habría que analizarlo. Pero deben de cumplirse una de las siguientes dos condiciones, ¿no? Esas dos condiciones que acabamos de mencionar. Entonces, bueno, entonces esa es la definición. Y también hay una prueba para los puntos de inflexión. Hay un test o hay una prueba para los puntos de inflexión. Entonces voy a quitar esta gráfica de aquí. Y bueno, aquí tenemos una prueba o un test. El test de los puntos de inflexión. Entonces, pues ese test debe de estar ligado a la segunda derivada, ¿no? Porque pues la definición como la pusimos está ligada a esta segunda derivada de la función. Y bueno, además de eso, pues regularmente tiene que ver también esta segunda derivada con el valor 0. Entonces, pues más o menos de ahí inferimos que ese test o esa prueba de los puntos de inflexión debe de cumplir pues al menos algunas características respecto a la segunda derivada de la función, y pues dentro de esas características debe de estar ya sea igualada a 0 o menor a 0 o mayor a 0, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esas características, o mejor dicho, cuál es el test para estos puntos de inflexión, ¿no? Entonces, pues primero, lo que debemos de tener es lo siguiente, ¿no? Sea f una función tal que existe la segunda derivada. Entonces necesitamos que la función sea derivable dos veces, ¿no? Porque bueno, pues la definición también está conforme a ello. Entonces pedimos que en la función exista la segunda derivada en un intervalo que le llamamos I mayúscula. Y bueno, vamos a poner a un punto
a un punto C, que es un punto interior de I, donde I pues es este intervalo, ¿no? Este conjunto que está ahí, donde existe la segunda derivada, y vamos a tomar un punto C, el cual es un punto interior dentro de ese intervalo. Entonces vamos a tratar de definir unas condiciones para que este punto C, que está aquí como punto interior, pues sea ese punto de inflexión de la función f. ¿Y cómo va a estar eso? Bueno, conforme a la segunda derivada que le pedimos que existiera para la función. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, si tenemos que ese punto C es un punto de inflexión de f, entonces la segunda derivada en ese punto tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Entonces este punto C es el punto interior de ahí, del intervalo I. Entonces, si este punto C es un punto de inflexión de f, entonces la segunda derivada, que ya sabemos que sí existe, de la función, evaluada en ese punto C, es igual a 0. Y luego, si la segunda derivada en el punto C es igual a 0, y la segunda derivada y si la segunda derivada cambia de signo en ese punto C, entonces nosotros podemos concluir que este punto C es un punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? A ver, primero, bueno, vamos a tener una función la cual debe de existir la segunda derivada, es decir, tiene que ser derivable dos veces, ¿no? En un intervalo I. Y luego vamos a tomar un punto C, que es un punto interior de ese intervalo. Entonces, la prueba de los puntos de inflexión lo que nos dicen es, bueno, primero, evalúa la segunda derivada en ese punto C. Y si esa segunda derivada en el punto C es igual a 0, nos quedamos con eso hasta ahí, ¿no? Ahora, hay que observar si la segunda derivada cambia de signo en ese punto C. ¿Y qué quiere decir esto? Que para los valores que están antes de este valor C, la segunda derivada tenía un signo, es decir, venía de un signo positivo. En ese punto C es igual a 0 y para los valores después de ese punto C, la segunda derivada es de signo negativo. Entonces lo que tendríamos, algo así, que es de acuerdo también en la definición, bueno, tendríamos, por ejemplo, si nosotros pintamos una línea donde aquí representamos los valores que puede tomar C, entonces por ejemplo aquí va a estar el valor C
y aquí vamos a pintar el signo de la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, si lo pintamos, bueno, lo vamos a pintar acá abajo, el signo de la segunda derivada de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los valores antes de c, bueno, primero vamos a observar que la segunda derivada en este c es igual a 0, que es lo del punto A. Y después, lo que nosotros necesitamos verificar es que si la segunda derivada es igual a 0 en ese punto c, y además de eso cambia de signo en justo en ese valor, entonces el punto c es un punto de inflexión. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que nos quiere decir? Es que para los valores antes de c, entonces por ejemplo, en un caso, era negativo. Cuando es en c, en el punto c, la segunda derivada es igual a 0, y para los valores que son después del valor c, es decir, para los valores de x más grandes que c, entonces la segunda derivada es positiva. Eso nos diría que entonces este punto c de aquí es un punto de inflexión. Ese es un caso. O el otro caso también que puede pasar es que en lugar de ser negativo y positivo, pues al revés. ¿Qué quiere decir al revés? Que pues acá tenemos un valor positivo para los valores antes del valor c, y acá tenemos negativo. Y entonces, y en c debe ser igual a 0, porque es lo que le estamos pidiendo, ¿no? De hecho, o sea, de lo que está acá arriba de este test, con lo que nos vamos a quedar es primero que la segunda derivada en este punto c sea igual a 0, que es así también como comienza este segundo punto b, y esta parte de aquí, y que la segunda derivada cambia de signo en el punto c. Entonces, si se cumplen estas condiciones, ahora sí podemos nosotros concluir que este valor c es un punto de inflexión de la función. Que, pues bueno, es algo parecido a lo que tenemos en la definición. O sea, justamente lo que tenemos es que, por ejemplo, acá, aunque aquí, bueno, no mencionamos cuando evaluamos en el punto c la segunda derivada, pero sí mencionamos qué es lo que le pasa a los valores antes de c. Para los valores antes de c, la segunda derivada era de un signo, por ejemplo, en este caso es positiva, y para los valores después de c, la segunda derivada es negativa. Entonces cambia de signo, que es esta parte que se menciona en el inciso b. Y pues bueno, acá en el inciso b de la definición también sucede eso. Para los valores antes de c, de las x, era negativa la segunda derivada, y para los valores después de c, la segunda derivada es positiva. Que también, cosa como se puede observar aquí, cambia de signo en la segunda derivada, y justamente lo único que se agrega en este test es que la segunda derivada en este punto c, el cual es el que queremos demostrar que es un punto de inflexión, es igual a 0. Y para los valores antes es negativa, y para los valores después es positiva, o viceversa. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros encontramos esos puntos de inflexión. Que bueno, esos puntos de inflexión son importantes pues para analizar, para análisis pues matemático, análisis numérico. Por ejemplo, en algunas ocasiones se analiza la población, el comportamiento de la población, y pues en algún punto del tiempo, es decir, en algún momento del tiempo, que si esa población está en función del tiempo, va a existir quizá algún punto de quiebre, y me refiero a ese punto de quiebre como el punto de inflexión, donde pues quizá la población venía creciendo de manera exponencial
¿Hay alguna medida pues del gobierno de ese país, alguna medida restrictiva, el cual hace que pues la población, en lugar de tener un crecimiento exponencial, ya no tenga ese crecimiento y se mantenga un poquito más, más constante o más estable? Si bien pues sigue creciendo, se mantiene un poquito más constante o más estable, y ahí pues se verificaría un punto de inflexión. Los puntos de inflexión regularmente pues se muestran cuando cambia la tendencia del comportamiento de la gráfica, como la gráfica que les mostré. Ahí pues que sí venía creciendo y de repente ya cae, o sea, ya su comportamiento ya no es creciente, sino que de un cierto valor, de un cierto punto hacia el futuro, pues la gráfica cae, la imagen de la función cae, o al revés, que venía a la baja y de repente sube, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso uno de los pues, ejemplos más típicos hoy en día que están de moda, pues es el comportamiento de la pandemia, ¿no? El número de infectados, el número de infecciones, el número de muertos derivado de la pandemia COVID, pues bueno, tiene una tendencia, pues sí que es creciente. Sin embargo, pues algunos países sí lograron revertir esa tendencia. Entonces, si bien pues no ha disminuido, algunos países, bueno, sí lograron hacerlo, sí lograron disminuir ya el número de casos, y pues ahí se ve un punto de inflexión, ¿no? de la curva, donde ya se ve que va hacia abajo el número de infecciones y el número de muertos. En México, pues bueno, no ha sucedido tal cual eso, pero bueno, pues ahí creo que se sigue trabajando en ello. Pero bueno, o sea, lo importante es saber en qué momento o ese punto donde cambia la tendencia de la gráfica, ¿no? Y el por qué. O sea, lo importante es pues saber en qué momento cambia, en qué valor de dominio sucede eso, y bueno, saber el por qué cambió esa tendencia. Es importante, pues nosotros poderla demostrar y poderla explicar, sobre todo. Estaba pensando ahorita también de la población. O sea, por ejemplo, bueno, me refería sobre todo a la variable número de nacimientos. Pues bueno, no sé si han analizado un poquito acerca de esta variable del número de nacimientos a través del tiempo. Por ejemplo, no sé si les ha tocado que pues bueno, en el pasado sí se tenían unos nacimientos importantes por persona. Es, de hecho, la tasa de sustitución o tasa de reemplazo, que esa tasa de sustitución o tasa de reemplazo lo que significa es cuántas personas nacen por mujer, ¿no? O sea, cuántos hijos tiene cada una de las mujeres. Entonces, esta tasa, pues antes sí era bastante alta, porque, por ejemplo, pues las personas antes tenían 13 hijos, 10 hijos aproximadamente. Luego, pues cayó ese número de nacimientos a estabilizarse como por ahí de 7, 6. En algún momento pues ya llegó a ser de 3 aproximadamente ese número de nacimientos, esa tasa. Y después, bueno, ahora pues ya está, pues está cercana a 2. De hecho, el último valor que alcancé a observar era 2.1, y luego vi 1.8 la tasa de sustitución. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuántas personas
pues dejas, ¿no? O sea, cuántas personas gracias a ti pues nacieron. Entonces ahí pues sí hay un punto de cambio, una tendencia de ese comportamiento, de esa trayectoria pues a la baja. Y de hecho pues sí se espera que pues, en algún momento pues llegue quizá uno, ¿no? A lo mejor nada más por persona, por pareja, nada más se tenga un hijo. Hay de hecho pues ya situaciones ahí donde pues las parejas ya no quieren tener ningún hijo. Entonces también me pongo a analizar y quizá podríamos hacer una relación, que bueno, pues recordemos que las relaciones son importantes. Me refiero a las funciones, la relación entre variables. Y quizá conforme ha caído ese número de nacimientos, del número de personas que deja cada familia, cada pareja, el número de nacimientos de seres humanos, pues quizá ha aumentado el número pues de animales que se adoptan, ¿no? En cada familia, que creo que es un comportamiento que a lo mejor estas dos variables tendrían una correlación negativa y sobre todo en estos últimos tiempos una correlación negativa importante, ¿no? Conforme ha disminuido el número de nacimientos de seres humanos, pues ha aumentado quizá el número de animales que se han adoptado. Entonces esto pues porque bueno, pues las familias pues ya en lugar de tener hijos pues ya prefieren adoptar a un animal, ¿no? Ya sea un gato o un perro. Entonces no podría diferir tal cual que pues el número de nacimientos de seres humanos impacte el número de nacimientos de animales en cuanto a esa tendencia negativa, bueno, mejor dicho, en esa correlación negativa. Pero creo que sí se podría hacer algún análisis de correlación negativa entre el número de nacimientos de los seres humanos con el número de animales adoptados. Entonces, bueno, pues creo que sería como un buen análisis. Pero bueno, lo que nosotros necesitamos saber, ahorita que estamos analizando, es esos puntos de inflexión, ¿no? ¿En qué momento cambia esa tendencia que nosotros estábamos observando? Y si es bueno o si es malo ese cambio en tendencia. Por ejemplo, pues claramente en el caso de la pandemia es algo bueno que la tendencia pues que cambie, ¿no? Es decir, que el número de personas infectadas y el número de decesos pues disminuya o llegue hasta cero, a ser cero, derivado de este virus. Ahí pues sí es bueno. Entonces, pues dependiendo de la variable que tengamos, pues vamos a saber si ese punto de inflexión es bueno o es malo y el porqué de eso, y por qué el cambio de la función. Estaba poniéndome a pensar más ejemplos, también derivados de la pandemia. Pues bueno, por ejemplo, también ahí hay es importante destacar también que en algunas ocasiones en las funciones o en el comportamiento de la variable, pues hay datos atípicos, ¿no? Y no es tal cual que ellos sean como puntos de inflexión, sino que son datos pues atípicos, los cuales vienen dados por ciertos choques entre otras variables. Entonces, por ejemplo, ahorita estaba pensando justamente también de las variables que fueron impactadas por la pandemia, de la tasa de desempleo, ¿no? Donde quizá pues la tasa de desempleo venía presentando un comportamiento, me refiero a la tasa de desempleo en México. Entonces venía presentando un comportamiento quizá pues más o menos estable, sí tenía una tendencia creciente, más o menos estable, y bueno, pues ya llegó la parte de la pandemia, podemos decir marzo del 2020, tenemos abril del 2020, tenemos mayo del 2020,
junio del 2020. Entonces, estos meses pues fue donde más se empezó a complicar, ¿no? Entonces, aquí pues empezamos a ver pues una tendencia creciente y de repente pues sí, quizá algunos picos y luego pues se mantiene, ¿no? Como por ahí arriba esa tasa de desempleo. Aquí recordemos que estamos graficando el desempleo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tal cual, o sea, no hay que confundir estos puntos atípicos, que estos valores atípicos son derivados de choques entre variables, pues sí, de la economía, con algunos puntos de inflexión. Como les mencioné en el ejemplo que estábamos viendo, pues sí, un punto de inflexión es que pues teníamos una tendencia creciente y de repente pues ya cae, ¿no? Entonces este sí es un punto de inflexión. Acá pues más es un dato atípico, pero sabemos la explicación, ¿no? Pues por la pandemia subió de más de lo que se esperaba. Y pues bueno, también eso, por ejemplo, pues también tenemos el comportamiento del Producto Interno Bruto, donde pues en lugar de subir, como lo representó la tasa de desempleo, tenemos el PIB de México también, con algunas ciertas estimaciones, donde por ejemplo, pues sí, o sea, aquí pintamos más o menos el comportamiento del PIB en los últimos años. Por ejemplo, aquí podemos pintar el 2009, donde pues quizá tenemos aquí algún comportamiento así, pues bueno, en el 2009 cayó, después sí tenemos un comportamiento ahí más o menos creciente, y bueno, pues acá tenemos desde el 2018 hasta el 2020, tenemos aquí comportamientos así, y pues bueno, aquí caídas, ¿no? Algo así, y luego pues la caída pronunciada más grande que de hecho que la del 2009. Y bueno, la estimación pues para 2020 sí está peor, ¿no? Pero bueno, entonces esos son también pues datos ahí medio pues atípicos que sí les damos explicación de acuerdo a los choques de las variables económicas. Entonces quería mencionarles eso para que lo tuviéramos presente. Y bueno, pues aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Entonces el ejercicio lo que nos dice es lo siguiente. Entonces el ejercicio nos dice hallar los puntos de inflexión de la siguiente función, ¿no? La siguiente función está definida como f de x igual a 1 entre 9 de x al cubo menos un sexto de x al cuadrado menos 2 tercios de x más 1, ¿no? Que esta es la que también hemos mencionado en algunas otras clases. Entonces, pues bueno, pues hay que aplicar lo que tenemos aquí, el test de los puntos de inflexión. Entonces, primero teníamos esta primera derivada, la cual ya la habíamos calculado, ¿no? Teníamos que esto es lo mismo que, bueno, un tercio de x al cuadrado, y aquí tenemos también un tercio de x y menos 2 tercios, ¿no? Eso es lo que teníamos de la primera derivada, y necesitamos calcular nosotros la segunda derivada de x, porque así es como lo teníamos de acuerdo a nuestro test. Entonces la segunda derivada de esta función nos va a quedar como 2 tercios, y vamos a factorizar y nos va a quedar como x menos 1 medio. Entonces factorizamos lo que nos quede de la segunda derivada de tal punto que encontremos la x, la cual nos hace la segunda derivada igual a 0. Entonces, pues nosotros tendríamos aquí que la segunda derivada es igual a 0 si y solo si x es igual a 1 medio, ¿no? Y de aquí tenemos
el punto C, donde la segunda derivada evaluada en ese punto es igual a 0. Ahora vamos a ver para los valores menores a 1/2. Entonces, si tenemos valores menores a 1/2, aquí tendríamos algo más pequeño que 1/2, y si le restamos 1/2 nos hace que la segunda derivada sea negativa. ¿Sí? Los valores son menores a este punto, donde este punto C pareciera que es el punto de inflexión. Este punto C es el punto que encontramos donde la segunda derivada evaluada en ese valor es igual a 0. ¿Vale? Ahora, ya vimos qué es lo que le pasa a los valores antes de ese punto. Ahora, ¿qué le pasa a los valores después de ese punto? Entonces, para los valores después de este valor de 1/2, entonces tenemos que le estamos restando a algo más grande un valor de 1/2. Entonces, toda esta parte de aquí se nos hace positiva, multiplicándolo por algo positivo, la segunda derivada es positiva. Entonces, tenemos que el punto C, la segunda derivada en ese punto es igual a 0, y además la segunda derivada cambia de signo en ese valor. ¿Por qué? Porque los valores antes de ese punto C, que es igual a 1/2, en este caso, en este ejercicio, la segunda derivada es menor a 0, y para los valores después de ese punto C, que es 1/2, la segunda derivada es mayor a 0. Por lo tanto, x igual a 1/2 es un punto de inflexión. ¿Vale? Y pues bueno, tenemos hasta ahí esa parte.